que la Constitución hace alusión al principio democrático cuando establece o cuando reconoce el principio de Estado democrático de derecho. Y hace alusión al principio republicano cuando enuncia en este artículo 3 el principio de forma republicana de gobierno. En otras palabras, el reconocimiento o el nomen juris, si se quiere, que ustedes han utilizado para esta clase no aparece literalmente en el texto de la Constitución. Otro artículo en el que, al parecer, se puede identificar al principio democrático y republicano de Estado es el artículo 43. El artículo 43, denominado Estado Democrático de Gobierno o forma de gobierno, ¿no?, señala que la República del Perú es democrática, ¿ok?, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Pero al mismo tiempo señala que su gobierno es unitario y representativo. ¿Por qué la alusión al término representativo? Porque, sin lugar a dudas, una de las características que trajo la República moderna fue la representación política. Esta suerte de división que existe en la sociedad entre representados y representantes. Dicho ello, me gustaría también compartir con ustedes una breve aproximación, una mirada general, a la manera como el principio democrático, o a las razones por las cuales el principio democrático y republicano de Estado aparece consagrado no solamente en la Constitución del Perú, sino en las constituciones de América Latina. Para ello, es interesante, ustedes también pueden revisar esta información que les estoy planteando. Existe un video en YouTube muy didáctico, elaborado por el profesor Roberto Gargarella, en el cual explica en 10, 15 minutos, me parece, qué es la Constitución. Pero más allá de explicarnos qué es la Constitución, el profesor Roberto Gargarella, en una línea de trabajo que luego va a ser materializada también en su famoso libro El cuarto de máquinas de la Constitución, un estudio de 200 años de constitucionalismo en América Latina, señala que si uno revisa las constituciones de América Latina, si uno revisa las cartas políticas, los escritos, los documentos que dieron lugar a la redacción final, al texto final de las constituciones de América Latina, uno va a poder identificar con claridad tres grandes tradiciones. La primera tradición es la tradición francesa. Y el profesor Gargarella identifica a la tradición francesa con la corriente republicana. Otra corriente que aparece fuertemente en las constituciones latinoamericanas es la corriente liberal. Y finalmente, por la influencia que tuvo el proceso colonizador en el Nuevo Mundo, el profesor Gargarella señala que el conservadurismo o la corriente conservadora, que tiene como fuente originaria el pasado español, castellano, es también una tradición que ha dejado su sello en los textos y en las instituciones jurídico-políticas reconocidas en las constituciones de América Latina. Este es un apunte que me parece interesante subrayar. ¿Por qué? Porque en esa línea marcada por el profesor Gargarella y por otros reconocidos estudiosos de América Latina, pienso en Guillermo O'Donnell, también argentino, pienso en el propio Fernando Enrique Cardoso, pienso en el Perú, por ejemplo, en Quijano, en Cinesio López, en el propio Henry Piz, cuando dan cuenta un poco de cuál fue
el clima jurídico, político, social que dio origen a las cartas constitucionales de nuestro país, basada en su historia de la República, ¿ok? En esa línea, yo encontré un texto muy interesante que ahora voy a compartir con ustedes, escrito por el profesor Óscar Godoy Arcaya, español, titulado Republicanismo, Liberalismo y Democracia. ¿Por qué detenernos en la reflexión de estas tres corrientes? Porque creo que el paso final en los procesos constitucionales, que no es otra cosa que la redacción del texto de la Carta Política, tiene que ser leído a partir de sus antecedentes. Y como ya lo he señalado, son estas tres corrientes, son los planteamientos epistemológicos de estas tres corrientes los que han dado lugar a la positivización de lo que ustedes han llamado como principio democrático y republicano de Estado. Entonces, sin mayor preámbulo, quiero ya entrar en materia porque creo que mi reflexión esta tarde va a circunscribirse o va a girar en torno a cómo estas tres grandes tradiciones propias de la filosofía política y la teoría constitucional son el sustento para el reconocimiento y la positivización del principio que ahora tengo encargado comentar. Previamente, me gustaría también compartir con ustedes 5 notas previas que creo que son importantes a efectos de poder desarrollar de una manera mucho más ordenada la sesión de esta tarde. Primero, siguiendo a Arcaya, siguiendo a Gargarella, siguiendo a Przeworski, siguiendo a O'Donnell, entender que el estudio de la Constitución política en Occidente debe partir o debería partir por el estudio de las relaciones entre el republicanismo, el liberalismo y la democracia. Pero no necesariamente desde una perspectiva jurídico-constitucional, sino desde una perspectiva propia de la teoría política. Pues son estas tradiciones las que han delineado a las instituciones consagradas en nuestras cartas políticas, ¿no? Asimismo, deberíamos entender que el análisis en perspectiva histórica, ¿ok? No solamente una perspectiva comparada, sino una perspectiva histórica, debería tomar como punto de partida a los dos grandes modelos de república surgidos en la antigüedad clásica, la democracia directa de Atenas y el régimen mixto de Roma. A su vez, entender que el republicanismo moderno, ¿no?, evolucionó desde el modelo de la República Romana, y por su parte, ¿no?, el liberalismo, ¿no?, no tiene un anclaje en ninguno de esos dos modelos, ni en la República Romana ni en la democracia ateniense, sino básicamente en la libertad individual y en el consentimiento político, tal como en su momento lo concibiera John Locke, ¿no? John Locke en el Tratado sobre la Tolerancia, en sus reflexiones sobre el segundo gobierno civil, por ejemplo. Ahora bien, la comparación entre republicanismo y liberalismo, que es la que vamos a desarrollar y les ofrezco para esta tarde, nos permite, voy adelantando una conclusión, luego de establecer sus similitudes y diferencias, señalar, por ejemplo, que el liberalismo ha hecho aportes a la democracia que son mucho más compatibles con su profundización. Es decir, desde mi punto de vista, que no es otra cosa que la recopilación de las lecturas que uno hace, ¿okay?, a partir de los autores ya mencionados, podríamos decir que en el transcurso de estos dos ciclos, para seguir un poco también la línea de Gargarella, ¿no?, el liberalismo ha jugado una función dinámica para la democracia. ¿Okay? Más allá de las críticas que podamos realizar, cuya principal característica
ha sido una persistente acción por ampliar los derechos y las libertades de las personas, como una condición necesaria para el desarrollo de la democracia. Entonces, el principio democrático y republicano de Estado no puede ser entendido si no concebimos previamente el gran aporte que el liberalismo ha hecho al proceso democrático, a la profundización de la democracia, en lo concerniente a la ampliación de derechos y libertades públicas, ¿no? Un proceso que ciertamente en América Latina llega tarde y que llega tarde mucho más en el Perú, ¿no? Recordemos que la ampliación de derechos, el acceso, por así decirlo, de los ciudadanos al mercado de los derechos y las libertades en América Latina, muy a despecho de lo que pueda entender determinado sector político de la sociedad, es un gran triunfo de la corriente populista, ¿no? El populismo en América Latina, con sectores que reivindicaban también los valores y las banderas de la libertad, tuvo como propósito ampliar ese sistema político cerrado que había construido durante muchos años la oligarquía en América Latina, ¿no? En América Latina. Entonces, dicho ello, vamos a repasar punto a punto aquellos ítems que yo he seleccionado para la jornada de esta tarde que nos permiten acercarnos desde una perspectiva, ya lo dije, filosófica política y también teórico constitucional al principio republicano y democrático de Estado. Voy a comenzar reflexionando sobre las dos grandes tradiciones republicanas. La democracia ateniense, ¿no? La democracia ateniense. Para Herodoto, por ejemplo, las tres características fundamentales de la democracia ateniense fueron las siguientes. Las magistraturas civiles eran atribuidas por medio del sorteo. No había una elección. Se daba por sorteo. Los magistrados civiles eran responsables de su gestión ante el pueblo, ¿no? Buscando un símil con lo que pasa en la actualidad, digamos que la responsabilidad por los actos presidenciales las asumen los ministros de Estado, ¿no? Y tres, las deliberaciones y decisiones relacionadas con los asuntos comunes se hacían en público, en la asamblea, espacio al cual los griegos o los atenienses le denominaban eclesia, ¿no? Eclesia. Pero para hablar de la democracia ateniense, de la república ateniense, si se quiere, sin lugar a dudas vamos a tener que hacer referencia al aporte filosófico, político, teórico que hizo en su momento Aristóteles, en su obra cumbre que es para mí la política, ¿no? En la teorización posterior a de la democracia griega, ¿okay? Aristóteles tiene un lugar privilegiado, porque no solamente nos ha transmitido un cuidadoso estudio de la democracia de Atenas, sino ha planteado, nos ha brindado luces en torno a las bases filosóficas y epistemológicas de la democracia, considerada en sí misma. Bases que ustedes van a poder darse cuenta que están consagradas en el principio democrático y republicano de Estado, o que son el sustento de ese principio, ¿no? Sobre este punto, debemos prestarle una especial atención a lo que Aristóteles consideró como los dos grandes pilares filosóficos y epistemológicos de la democracia ateniense, ¿ok? De la democracia ateniense, que para mí, y seguramente también para ustedes, son también dos pilares fundamentales de la democracia actual. ¿Cuáles son esos dos grandes pilares que Aristóteles identificó? El primero de ellos es la denominada superioridad de los más, es decir, la superioridad de la mayoría sobre el sabio. Y el segundo pilar de la democracia es entender que la actividad central de la vida democrática es la deliberación pública. Es la deliberación pública. Esta mirada es profundamente republicana, ¿no? Profundamente republicana. ¿Qué planteaba Aristóteles sobre la superioridad de los más? En una línea de reflexión que me parece
de mucha actualidad. Para Aristóteles, dadas ciertas condiciones de racionalidad colectiva en los más, ¿no es cierto? Hay un quantum de virtud, de bien y de prudencia que no puede ser superado por el mejor de los hombres, decía Aristóteles, ¿no? Por el sabio. En otras palabras, para ponerlo en limpio, si nosotros reconocemos que cada ciudadano tiene una porción de verdad, la suma de esas verdades siempre va a ser mayor a la que pueda tener una persona, por más sabia que ésta sea. ¿Ok? De ese modo, Aristóteles formula una base epistémica para el accionar de todas las asambleas democráticas, ¿no? Que reúnen en un cuerpo a todos los ciudadanos. Esa es la teoría democrática, la teoría de la representación, en un lugar y en un tiempo presente, para la deliberación de los asuntos políticos. En otras palabras, por esa razón es que los asuntos que le conciernen al bien común de la polis deben ser debatidos, deben ser deliberados por todos los ciudadanos, ¿no? Esta es la lógica que se encuentra detrás de por qué es importante, por ejemplo, fortalecer, o voy a usar una palabra que de repente no guste, respetar la majestad de las instancias parlamentarias, porque en la lógica aristotélica, que parte de la tradición de la República Ateniense, son los ciudadanos los que, previstos de una porción de verdad, al momento de confrontar esa verdad en un espacio de deliberación pública, transparente, honesto, libre, ¿no es cierto?, pueden alcanzar a tomar decisiones legítimas en torno al bien común de todos. Muy bien. Ahora, con relación a la deliberación pública, ya hablamos de esta suerte de superioridad de los más y pasamos a la segunda base epistémica de la democracia ateniense en la lógica aristotélica. Uno podría decir que esta actividad, la de deliberar, en el caso de la Asamblea de los Ciudadanos, es una codeliberación o deliberación conjunta. Existe deliberación cuando hay una suerte de ida y vuelta, cuando hay un diálogo entre una parte y la otra. Y para garantizar eso, ¿no?, es necesario, por ejemplo, proteger los derechos y libertades de todos aquellos que desean ingresar al espacio público para deliberar. Pero sobre todo, siguiendo un poco la lógica de Holmes, garantizar el derecho de los que menos derechos tienen, es decir, entendiendo que la república, que la democracia exige un diálogo abierto y libre, es necesario fortalecer la posición jurídico-política de cada ciudadano, pero sobre todo la posición jurídico-política de aquellas personas que requieren de una protección especial porque se encuentran en una situación de, valga la redundancia, especial vulnerabilidad, ¿no? Hablamos, por ejemplo, para usar una terminología actual, de los grupos históricamente discriminados. Entonces, la asamblea de una república, en este caso ateniense, aristotélica, delibera colectivamente acerca de las cosas contingentes que el pueblo puede hacer por sí mismo. Esta idea se encuentra detrás del principio que ustedes me han pedido comentar en la tarde de hoy, ¿no? Como por ejemplo establecer las leyes que regulan el gobierno y las políticas públicas que son necesarias para el bienestar de la comunidad y para el beneficio de su seguridad interior y exterior, entre otras materias, ¿no? Entre otras materias. Así, la sabiduría práctica, ¿ok?, para hablar de razón práctica y razón teórica, también en la línea kantiana, constituidos en asamblea, es el fundamento de la deliberación sobre los asuntos públicos, ¿no? Hay una sabiduría práctica en cada uno de los ciudadanos, y porque existe ello, es que es necesario profundizar el proceso de deliberación sobre los asuntos públicos. Por tanto, esta será la premisa fundamental del proceso de toma de decisiones democráticas. No existen decisiones democráticas sin un proceso de diálogo, de deliberación público que lo anteceda. La legitimidad de la decisión
¿ok? No pasa necesariamente por el sentido de la misma, sino por la manera como la autoridad política arriba a esta decisión, ¿ok? Por tanto, uno podría decir que la ciudadanía ateniense, la ciudadanía de aquella primera república, ¿no?, cuyo sello se mantiene vigente entre nosotros, se caracterizaba por la participación en la deliberación pública, ¿no?, por la participación en la deliberación pública. Este modelo se conoce en nuestros días como democracia directa, democracia participativa, democracia deliberativa. Es el término que a mí me gusta, siguiendo un poco también la línea de Carlos Santiago Nimo, ¿no?, en su libro famoso sobre democracia deliberativa. Y traducido en términos de la teoría democrática actual, diríamos que sus ciudadanos actúan por sí mismos, ¿no?, por sí mismos. Esa es la ficción de la representación. Sin la intermediación de delegados suyos. Sabemos nosotros que por la propia dinámica geográfica, demográfica, los ciudadanos en las repúblicas contemporáneas adoptamos como ficción el autogobierno a partir de la elección de nuestros representantes, ¿no?, de nuestros representantes. Entonces, habría también que señalar, porque ese es otro dato de la democracia ateniense que nos persigue a quienes defendemos una tesis republicana. En Atenas, o ya desde Atenas, las funciones de la autoridad tenían que ser absolutamente transparentes, ¿no? Y el ejercicio de poder de parte de la autoridad tiene una duración limitada. No hay una perennización en el poder, ¿no?, en el poder. Para citar un ejemplo actual, y permítanme hacer este viaje del pasado al presente y del presente al pasado, podríamos decir que aquellas democracias o gobiernos, mejor dicho, que en América Latina han impulsado reformas con la única finalidad de perpetuarse en el ejercicio del poder, son gobiernos profundamente antirepublicanos y antidemocráticos, porque atentan justamente contra uno de los pilares o una de las características fundamentales de la democracia desde sus orígenes, de la república desde sus orígenes, ¿no? Y un elemento adicional que ahora también está muy de moda y que también ya había sido prevista o previsto por los padres atenienses, es que el ejercicio del gobierno está sometido a escrutinios severos, a procedimientos, ¿no?, que le permiten o que le exigen a la autoridad dar cuenta de sus actos. Esto equivale a lo que nosotros en la actualidad denominamos, para usar el término anglosajón, accountability, ¿no?, el accountability. Ahora, ¿cómo entender el accountability? Bueno, en la administración pública y en la ciencia política puede ser traducido como rendición de cuentas o rendición de cuentas democrática, ¿no? Esto hace alusión al proceso en el que todos los ciudadanos vigilan y evalúan el actuar responsable de los servidores públicos por medio de mecanismos como la transparencia y la fiscalización. Entonces, para darle una mirada un poco práctica a lo que hasta el momento hemos dicho, aquellos gobiernos que obstaculizan, por ejemplo, el acceso a la información pública, que evitan los mecanismos de control, que tratan de cooptar a las instituciones de control, que tratan de maniatar a aquellos funcionarios que tienen por mandato constitucional o legal la vigilancia de los actos públicos, son gobiernos absolutamente antidemocráticos y antirepublicanos. Muy bien, hecha esta precisión sobre las dos grandes características de la democracia ateniense en clave republicana y aristotélica, me gustaría también compartir con ustedes una reflexión inacabada, ciertamente, porque esta clase pues, podría durar horas, ¿no? Con tan solo repasar la historia jurídico-política ateniense o romana. Pero sí me gustaría dar unas pinceladas sobre
la res pública romana, la república romana, porque ustedes se van a poder dar cuenta que muchas de esas características, mucho de la filosofía que se encuentra detrás de la república romana se mantiene vigente hasta nuestros días, o se debería mantener vigente hasta nuestros días, ¿no? Lo primero que habría que decir es que todas las lenguas modernas, esto es un dato interesante, han adoptado el nombre que los romanos utilizaron para denominar a su régimen, res publica. No existe país en el mundo occidental que no haya incorporado en sus constituciones la palabra república, ¿ok? República. Ahora bien, la república romana, o en todo caso, el concepto republicano, ¿no? Republicano. Ahora bien, la república romana puede ser analizada, diría yo, a la luz de tres grandes ideas. Tres grandes ideas que se mantienen vigentes, repito, subrayo, resalto. ¿Y por qué hago esta precisión? Porque muchas veces cuando uno está conversando, dialogando con sus alumnos, ¿no es cierto? Para alguien que nos dice, ¿y para qué me sirve todo esto? ¿No? ¿Para qué me sirve reflexionar sobre el pasado ateniense, sobre la democracia romana, sobre la república romana? Bueno, te sirve para entender, ¿cierto?, la naturaleza, el contenido, los alcances de las instituciones que ahora nosotros hemos consagrado a nivel constitucional, ¿no? A nivel constitucional. Ese conocimiento es el que hace la diferencia entre el estudiante o profesional del derecho codiguero, ¿no?, y el estudiante o profesional del derecho que se acerca al derecho a partir de un conocimiento profundo de sus instituciones. Muy bien. Esta primera variable a la que me voy a referir a continuación, sobre la República Romana, está vinculada con el sistema de gobierno, ¿okay? El sistema de gobierno romano. Según Polibio, el gran Polibio, pensador, poeta, escritor, historiador, analista, Roma habría tenido el genio de eludir y superar la fatalidad de la alternancia circular e inestable de los regímenes puros y corruptos que había anticipado Aristóteles. Ustedes, como conocedores del derecho constitucional, recordarán que Aristóteles planteaba la existencia de regímenes puros y regímenes corruptos, ¿no? Para Polibio, el éxito de la República Romana fue diseñar un sistema de gobierno que estableciera un equilibrio, por ejemplo, entre la oligarquía y la democracia, entre la tiranía y la aristocracia. ¿A qué me refiero? Este régimen romano es el que, según Polibio y Cicerón, otro grande del pensamiento clásico, aseguró la estabilidad y la perduración de la República Romana. Pero ¿cuál era este sistema de gobierno? ¿Okay? ¿Cuál era el sistema de gobierno? El sistema de gobierno romano, el que tuvo mayor estabilidad, por así decirlo, incorporó tres elementos. El elemento monárquico, con la figura del consulado, el cónsul; el elemento aristocrático, con la figura del senado; y el elemento republicano, con la figura de el tribunado de la plebe, o el tribuno. Estos poderes, ¿no?, años más tarde, a Polibio, a Cicerón, estos poderes, según Maquiavelo, y ahí pueden ustedes consultar en la obra de Nicolás Maquiavelo, en el Discorsi, por ejemplo, estas tres instituciones, la monárquica, la aristocrática y la republicana, que convivían en el diseño romano, se vigilaban y controlaban mutuamente, evitando las desviaciones propias de esos regímenes corruptos a los cuales Aristóteles había catalogado como la tiranía, la oligarquía y la democracia. Entonces, si bien es cierto, desde una perspectiva moderna, si se quiere,
El gran hacedor del principio republicano de la separación de poderes, ¿ok?, es John Locke. John Locke. Podemos encontrar antecedentes históricos un poco más lejanos ya en la República o en la Res Pública Romana, en la Civitas Romana, si analizamos estas tres instituciones que acabo de comentar: el consulado, el Senado y el Tribunado de la Plebe. El Tribunado de la Plebe. Otro elemento que es fundamental revisar para entender el por qué nuestras constituciones dicen lo que dicen está vinculado con los derechos y las libertades en el mundo romano, en la República Romana, ¿no? La historia del proceso político de acceso del pueblo romano a la ciudadanía republicana nos revela una ascendente obtención de derechos y garantías que le fueron concedidos progresivamente al pueblo por la oligarquía romana, ¿no? Por los patricios, si se quiere. Los romanos pobres, pero libres, ¿no?, empiezan a conseguir la legalidad de sus contratos de propiedad, la legalidad de sus uniones matrimoniales, la legalidad de sus convenciones testamentarias, ¿no? Todo ello se comienza a positivizar en el mundo romano. Y una vez que se constituyen en verdaderos sujetos de derecho, inician una larga lucha por los derechos políticos, que una vez alcanzados, los constituyeron en ciudadanos romanos. Este proceso de progresivo o progresiva adjudicación de derechos y de libertades es un proceso muy similar al que atraviesa el Perú y América Latina durante los últimos 200 años. Ustedes mejor que yo saben, ¿no es cierto?, que en la línea de la teoría de los derechos fundamentales, un poco en la lógica de autores conocidos en nuestra lengua, como Gregorio Pérez Barba, si se quiere, existen 4 etapas, ¿no? La positivización, la generalización, la universalización y la especificación de los derechos. Entonces, este proceso romano se parece al proceso de reconocimiento de derechos y libertades en América Latina, si por ejemplo tomamos como referencia lo que ocurrió en el Perú y en otros países de la región con el derecho al voto, ¿no? El mismo que fue progresivamente ampliándose, no solamente en contenido, sino también en cuanto a titulares o sujetos de derecho del mismo. Entonces, durante el largo periodo, la República Romana, en forma consecutiva, logró, o los ciudadanos romanos van a conseguir, ¿no?, que esas asambleas locales de sus tribus vayan incorporando facultades legislativas, ¿no?, reconocidas por la Civitas Romana, y que miembros de su clase accedan al resto de las magistraturas del Estado, ¿no?, del Estado. He citado algunos autores y libros, pero yo creo que una manera visual de entender, por ejemplo, esta lógica tripartita y este proceso progresivo de reconocimiento de derechos y libertades, ustedes pueden apreciarla también en series. Por ejemplo, en esta serie Roma, de HBO, no la que está en Netflix, ¿no? La de HBO, que es la que yo recomiendo, ¿no? Uno de los protagonistas, por ejemplo, asume el cargo de tribuno, y desde ese cargo comienza a impulsar el reconocimiento de derechos y libertades, ¿no? En una lógica muy, muy republicana. Ahora, una tercera característica de la República Romana, que se mantiene, diría hasta yo, o que debería mantenerse hasta el día de hoy, y que está consagrada en mecanismos que brevemente voy a comentar, es la virtud cívica, ¿no? Es la virtud cívica. Uno de los ideales más importantes para la República Romana está vinculado con la concepción de la virtud cívica, ¿no?, entendida como el fundamento de la vida política. Cicerón, por ejemplo,
evoca 4 grandes virtudes cardinales sobre las cuales se apoya la virtud cívica, la virtud que todo ciudadano debería de procurar desarrollar, si es que realmente quiere ser, por así decirlo, un sujeto comprometido y reconocido por sus cívicas. ¿Cuáles son esas 4 virtudes? La primera consiste en la lógica de Cicerón en el amor a la patria y a la Constitución. Nuevamente, Rafael, ¿por qué necesitamos reflexionar sobre todo ello? Bueno, puedes leer el artículo 38 de la Constitución, en la que dice que todos los peruanos tenemos el deber, ¿no?, de respetar y hacer cumplir la Constitución y la ley. Quizás esa cláusula constitucional esté directamente vinculada también con una idea de virtud cívica ciudadana que nace, como ya lo dije, en Roma. Esas virtudes son el amor a la patria y a la Constitución, la sabiduría, entendida como prudencia, la fortaleza, que se relaciona con el coraje, la moderación y la justicia, ¿no? La moderación y la justicia. La idea práctica, entonces, de esa concepción de las virtudes es que su ejercicio constituye o hace al hombre bueno. ¿Pero bueno para quién o para qué? Bueno para la comunidad. Y acá un matiz que a mí me parece sumamente importante resaltar. La República Romana es una construcción en la que el ciudadano se realiza, ¿no es cierto?, en armonía con la ciudad o con la comunidad política de la cual forma parte. ¿Ok? La realización ciudadana, la realización republicana, es una realización con los demás, no contra los demás. ¿Ok? Esa es una diferencia, por ejemplo, luego vamos a ver con más detenimiento este punto, con el liberalismo clásico, ¿no? Con el liberalismo clásico, que pone por delante, no digo que lo niegue, pone por delante a la libertad o al interés individual. ¿Ok? Esto no es así en Roma, esto no es así en Roma. Ahora bien, para seguir con un orden en mi reflexión, yo quisiera hacer una comparación, breve también, entre la democracia ateniense y la República Romana. Porque esa comparación nos va a permitir entender también muchas de las instituciones que nosotros hemos consagrado en nuestras constituciones. ¿Ok? Y esa comparación la vamos a hacer a partir de 2 grandes variables. Una primera variable es la variable geopolítica territorial. La variable geopolítica territorial. ¿A qué me refiero? La polis griega, ustedes conocedores de la historia lo saben mejor que yo, es una ciudad-estado con un territorio de 2.000 kilómetros cuadrados y una población de 300.000 a 400.000 habitantes, ¿no? De los cuales 30.000 eran ciudadanos. Roma es una ciudad en continua expansión, hasta que César Augusto, ustedes recordarán, estabiliza los límites del imperio en el siglo I después de Cristo, por una parte, y aprueba el Estatuto de Ciudadanía, extendiendo el concepto de ciudadanía a toda la población de su inmenso territorio, ¿no? A este punto, el mismo Maquiavelo, o sobre este punto, Maquiavelo extrae una máxima del caso romano que dice que una república en expansión debe entregar el cuidado o la guarda de las libertades al pueblo. En otras palabras, en la lógica o en clave de Maquiavelo, y ahí yo recomiendo sin dudas el libro de John Poco, ¿no? El momento maquiavelano. Para Maquiavelo, la expansión entonces de la ciudad romana tenía o tuvo como máxima la expansión también de los derechos y de las libertades, ¿no es cierto? De los derechos y de las libertades.
No hay defensor más grande de su ciudad que el propio ciudadano, entendiendo el concepto de ciudadanía ya en una clave moderna o contemporánea, ¿no? Como agente, sujeto de derechos y de libertades. Eso es lo que hizo Roma. El elemento democrático del sistema era el garante de los derechos y las libertades de los ciudadanos romanos. Por eso la identificación. ¿Ok? Por eso la identificación. Una segunda variable, que también me parece importante, es la variable que yo denomino electoral representativa. Podemos comparar a la República Romana con la polis griega, también desde la perspectiva de sus sistemas electorales, ¿no? En efecto, en Atenas, ya lo he dicho, las magistraturas se establecen en general por sorteo entre los ciudadanos. ¿Bajo cuál creencia? Bajo la creencia de que cualquier ciudadano está capacitado para dirigir los destinos de la polis. En cambio, el sistema romano contemplaba ya la elección para las instituciones populares, Ahora, un poco siguiendo lo que Giovanni Sartori, por ejemplo, escribe en un ensayo titulado Democracia, que se encuentra dentro del libro Elementos de Teoría Política. Sartori nos hace recordar que la palabra elecciones, elegir, ya con las garantías que ahora tenemos, como por ejemplo la secretitud del voto, tiene una tradición, aunque ustedes no lo crean, eclesiástica, ¿no? Las primeras elecciones en las que se guarda reserva sobre el sentido del voto son las elecciones para elegir el Papa, ¿no? Para elegir al Papa. Y de ahí la hemos adoptado y la hemos incorporado como una de las grandes bases o pilares fundamentales de los sistemas electorales en el mundo occidental, ¿no? En el mundo occidental. Ahora bien, sobre esta diferencia entre el sorteo y la elección, podríamos, por ejemplo, hacer alusión, porque es interesante entender esta lógica, a lo que en su momento planteó Aristóteles, ¿no? En la política. Aristóteles decía que el sorteo era democrático. Todos son iguales, todos pueden acceder. Pero la elección es oligárquica, ¿no? La elección es oligárquica. Necesariamente, dice Aristóteles, la elección mayoritaria empodera a una minoría de elegidos, que aun cuando son representantes o delegados del pueblo, operan con independencia y disponen de grandes cuotas de poder y de sigilo en su ejercicio. Este dato es importante porque ya Aristóteles prevé, avisora, lo que posteriormente nosotros vamos a conocer como la teoría de la representación, ¿no? Cuyo uno de sus principales rasgos se encuentra también consagrada en la Constitución. Ustedes recordarán, mis queridos colegas constitucionalistas, que el Perú, como otras democracias, ha consagrado el principio de el no sometimiento a mandato imperativo. Cuando las constituciones dicen que los parlamentarios no están sometidos a mandato imperativo, lo que están queriendo decir es que existe una diferencia entre los representantes y los representados, y que las decisiones de los representantes no deben estar limitadas o condicionadas por el parecer o el gusto o el disgusto de sus representados. Que lo que tiene que primar es el interés general, para usar el término liberal, o el bien común, para usar el término republicano. Entonces, fíjense, esta característica, también republicana, de un gobierno representativo, ya puede ser vista en la lógica del mundo romano, siguiendo un poco los textos del gran Aristóteles, ¿no? Del gran Aristóteles. Ahora bien, para evitar ello, dice también Aristóteles, en Atenas sobre todo, se recogieron un conjunto de reglas con la finalidad de evitar el uso arbitrario de ese poder, ¿no? Reglas que se mantienen hasta la actualidad. Por ejemplo,
el dar cuenta a los ciudadanos, como ya lo dije, la brevedad del mandato y el accountability fuerte por parte de la ciudadanía, antes, durante y después de la gestión. Esta lógica entonces republicana, que toma en América Latina y en el Perú, ustedes pueden revisar los textos de gestión pública, por ejemplo, como una de las grandes banderas de los últimos años, el accountability, no es otra cosa que lo que ya en su momento se señaló en la República Romana y en la polis. Ahora bien, dejamos Roma, dejamos Atenas y nos concentramos ya en estas dos grandes tradiciones que han democratizado a las repúblicas en América Latina. Y voy a hablar de el republicanismo y el liberalismo, porque son estas dos tradiciones las que se encuentran detrás del principio democrático y republicano de esta. Y para ello, voy a dividir la reflexión en dos momentos de la historia. Voy a comparar al republicanismo y al liberalismo en el mundo moderno y luego voy a comparar al republicanismo y al liberalismo en el mundo contemporáneo. A partir, siguiendo la lógica que ya he expuesto, de variables que nos permiten entender el por qué las constituciones consagran de tal o cual modo a las instituciones jurídico-políticas que ahora tenemos. ¿Ok? Muy bien. Republicanismo y liberalismo en el mundo moderno. Yo sé que ustedes son fanáticos de la historia, pero voy a hacer una precisión también conceptual, temporal si se quiere, ¿no? Mundo moderno, edad moderna. ¿Qué es la edad moderna para contextualizarnos? Es el tercero de los periodos históricos en los que se divide convencionalmente a la historia universal, ¿no? Los estudiosos dicen que es un periodo comprendido entre el siglo XV y el siglo XVIII. Cronológicamente, alberga un periodo cuyo inicio puede fijarse en la caída de Constantinopla, eso desde una perspectiva sumamente eurocéntrica, 1453, o en el descubrimiento de América, 1492, y cuyo punto final podría situarse o coincide con el final de las dos grandes revoluciones burguesas, ¿no?, del siglo XVIII. Francia en 1789 y la revolución en los Estados Unidos en 1776, ¿no? En 1976. La modernidad, y ustedes van a poder darse cuenta cuando revisan, si es que lo hacen, si es que están interesados, en los textos que se han escrito sobre republicanismo y modernidad. La modernidad se caracteriza por el desarrollo de valores o virtudes que hasta ese momento habían sido, por así decirlo, desconocidos en la prehistoria y en el mundo antiguo, ¿no? ¿A qué valores me refiero? La idea del progreso, la comunicación, la razón. La razón es un elemento fundamental para la construcción de las repúblicas también, una base epistemológica, porque solo quienes razonan tienen la posibilidad de deliberar. Por eso es importante contextualizar, centrar a la idea o al pensamiento republicano en la historia, porque la modernidad que abraza el valor de la razón se convierte entonces en el paraguas histórico de lo que posteriormente va a ser la República, entendido como una forma de gobierno en la cual los ciudadanos deliberan de manera pública, ¿ok? De manera pública. Entonces, dicho ello, hecha esta precisión histórica, yo voy a reflexionar sobre los dos grandes variables que nos permiten comparar a la
al republicanismo y al liberalismo en la Edad Moderna. El primero de ellos es el ejercicio del poder. El ejercicio del poder. Uno podría decir que en la Constitución romana, ¿ok? En la Constitución romana, lo que más interesa es la contención del poder y la existencia de un poder que garantice libertades y derechos, ¿no es cierto? Pero que lo haga desde una perspectiva institucional, ¿no? Desde una perspectiva institucional. En otras palabras, el poder se ejerce atendiendo, respetando, tutelando los derechos y las libertades de los ciudadanos. ¿Y por qué esto debe ser así? Y acá otro principio que también tenemos en la Constitución. Porque se entiende que el titular originario del poder político es el pueblo. Y por eso es que las constituciones consagran el principio de soberanía popular, ¿no? Este dato es interesante sobre todo si vemos, por ejemplo, los últimos 30 años de reformas políticas en América Latina. La incorporación de mecanismos de democracia directa parten de esta idea, que como el pueblo es soberano, el pueblo tiene que participar, ¿ok? Pero nuevamente, la base histórica, epistémica de esta reflexión la encontramos en la República Romana, en el republicanismo y el liberalismo también de la Edad Moderna, ¿no? Entonces, en la temprana época moderna, la mayor preocupación, tanto de los republicanos como de los liberales, diría yo, era que el régimen político no fuera arbitrario. Y para ello, los republicanos coinciden en que el factor democrático del gobierno mixto, esta idea aristotélica, maquiavélica, que analiza el régimen mixto romano, ¿no? La idea del gobierno mixto es la que permite de mejor forma garantizar derechos y libertades, tanto para los individuos como para los grupos de la sociedad civil. Entonces, esta lógica de garantía de derechos a partir de separación o desconcentración o check and balance, para usar la denominación anglosajona del poder, es una perspectiva netamente o auténticamente republicana y liberal también al mismo tiempo. Ahora, si en esta variable existe coincidencia, en la siguiente, digamos que las proximidades ya no son tan evidentes. ¿A qué me refiero? Existe una diferencia ya en la época moderna entre republicanos y liberales en torno a la idea de libertad. Esta idea de libertad positiva y negativa que posteriormente ha desarrollado de manera magistral en un ensayo que es cortito pero suculento, el ensayo de Isaías Berlín, en su librito que se denomina 4 ensayos sobre la libertad. Revisen el ensayo sobre libertad positiva y libertad negativa, ¿no? ¿A qué me refiero? Los republicanos sustentan la libertad como no dominación, ¿no? Pues las instituciones políticas republicanas establecen a la libertad como no dominación de unos sobre otros. Por eso es importante que todos deliberen. Esta concepción parece, diría yo, más cercana a la interpretación que hace sobre la misma Maquiavelo y Harrington, ¿no? Porque esta es la línea, ¿no?, que engarza con la idea también de libertades individuales. Es decir, para Harrington, para Maquiavelo, las libertades individuales, ¿ok?, no existen en sí mismas, no existen separadas de la comunidad. Son expresiones de libertad de la comunidad consideradas como un todo. Y por eso, en ese espacio de comunidad compartida, de libertad positiva, es donde el legislador, por ejemplo, puede legislar, ¿no? Puede legislar. Declarando, por ejemplo, estados de emergencia, para poner un tema actual. Ahora, va a aparecer ya la impronta liberal cuando fija la idea de libertad negativa.
La idea de libertad negativa es una idea no republicana, es una idea más liberal, ¿no? Y por lo mismo individualista, ¿no? Individualista. En este contexto tiene sentido la tesis republicana de que los ciudadanos libres hacen las leyes y que las leyes hacen la libertad, ¿no? Hacen la libertad. Contra mucho del discurso que desde los 80 vino a ser impregnado en las democracias latinoamericanas, no existe un garante más importante de la libertad que el Estado, porque el Estado es el que hace cumplir la ley y la ley garantiza la libertad, ¿no? Cuando ésta ciertamente tiene un contenido y alcances compatible con los derechos y las libertades públicas, ¿no? Ahora, siguiendo un poco la lógica de los padres del liberalismo, pero no me quiero perder, me sobreviene una idea. Esta idea de libertad negativa también la podemos encontrar en nuestro texto constitucional, cuando se reconoce, por ejemplo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, o cuando se dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido hacer lo que ésta no prohíbe, ¿cierto? Entonces, esas cláusulas constitucionales también tienen como fuente originaria la reflexión republicana y liberal de la modernidad que estoy compartiendo o tratando de compartir con ustedes, ¿no? Con ustedes. El gran intelectual de la modernidad y liberalismo es sin duda John Locke, ¿no? Él no va a seguir la huella republicana. La obra de John Locke se inscribe más bien en la corriente de autores contractualistas, que toman como punto de partida de su concepción política la libertad natural del ser humano. El Estado, si ustedes recuerdan, para John Locke, es producto de un contrato entre los individuos que se asocian para crear un poder común que proteja y garantice sus derechos a la vida, a la libertad y sus posesiones, ¿no? Sus posesiones. El sistema entonces se funda en un acto de consentimiento por el cual los individuos establecen un pacto que se traduce en el diseño de un régimen político, ¿no? Ahora, ese contrato, ese pacto, se rompe, ¿ok? Se rompe, y el régimen se derrumba si es que el poder es ejercido de manera arbitraria, ¿no? De manera arbitraria. Y si bien no lo he colocado de manera explícita al inicio de esta conversación, creo que el artículo 45, si la memoria no me falla, es el que reconoce un poco esta línea cuando dice que nadie le debe obediencia a un gobierno usurpador. Ahí tienen también otro artículo que bebe de la fuente o de la tradición republicana y liberal de la modernidad. ¿Ok? Ello incluye, y ya lo anticipaba John Locke, ¿no? El derecho de rebelión, ¿no? En la argumentación lockeana, si se quiere, son los individuos, no la comunidad, que es el actor central del pensamiento republicano. Son los individuos los que fundan el Estado, ¿no? Entonces, el contraste con la concepción de la república es evidente, tanto por la razón que hemos expuesto como por la intensidad del principio de soberanía popular de la teoría de Locke. Para Locke, como buen liberal, el sujeto político por excelencia es el individuo. Para los republicanos, el sujeto político por excelencia es la comunidad. ¿Ok? No supone la negación del individuo. No es así. El individuo se realiza en la comunidad, en armonía con la comunidad. ¿Ok? Ahora bien, desde el punto de vista personal ya, y esta es una frase que se la robo o se la robé desde siempre al profesor Cinesio López, y yo me considero, como muchos creo yo, como un hombre, como una persona, como un ciudadano que vive a caballo entre el liberalismo y el republicanismo, ¿no? Entre el liberalismo y el republicanismo. Pero, para cerrar este punto, podríamos decir que el liberalismo profundiza el proceso democratizador desde
o durante la modernidad, porque entiende que existe una necesidad de garantizar el ejercicio de derechos y libertades políticas para todos los ciudadanos. Esa es la gran apuesta liberal de la modernidad, ¿no? Y que está reconocida también en nuestros textos constitucionales. Ahora bien, vaya, ya estamos en 2020. Me gustaría ahora compartir con ustedes algunas variables a partir de las cuales podemos establecer similitudes y diferencias entre republicanismo y liberalismo en el mundo contemporáneo, que también explican eh, mucho el contenido y los alcances de las instituciones políticas que nosotros hemos consagrado en nuestras constituciones, Muy bien. Del mismo modo, como he hecho una pequeña aproximación a la edad moderna, me gustaría ahora hacer una aproximación breve también a la edad contemporánea, ¿no? La edad contemporánea está entendida, ¿no? O tiene como punto de partida para los estudiosos el siglo XX. Muchos consideran que es el siglo XIX, otros creen que el siglo XIX es un siglo de tránsito entre la modernidad y el mundo contemporáneo, ¿no? Y se caracteriza porque en esta época se intensifica extraordinariamente la tendencia a la modernización, ¿no? A la modernización, entendida como un proceso, por ejemplo, que está vinculado con la urbanización, con la alfabetización, ¿ok? Con la aparición o surgimiento de determinados grupos o clases sociales, ¿ok? Entonces, el mundo contemporáneo, la edad contemporánea, también se va a caracterizar por dos elementos que a mí me parecen trascendentales para entender al republicanismo y al liberalismo del siglo XX, que están relacionados con el desarrollo espectacular que tuvo en el siglo XX las fuerzas económicas y sociales, ¿no es cierto? Que durante la Edad Moderna se habían venido gestando lentamente. ¿A qué me refiero? La gran fuerza económica del mundo contemporáneo es, sin lugar a dudas, el capitalismo. Y la gran fuerza social, el grupo social hacedor de la transformación política, va a ser, sin lugar a dudas, la burguesía, ¿no? La burguesía. Y al mismo tiempo, el mundo contemporáneo va a traer también consigo a la consolidación de entidades políticas de orden público, la idea de nación y la idea de Estado. Entonces, la comparación que se haga entre republicanismo y liberalismo, con el objetivo de entender un poco cuál es la lógica que se encuentra detrás del principio republicano, del principio democrático republicano de Estado, exige, diría yo, contextualizar a estas corrientes en perspectiva histórica y realizar una comparación de manera breve, ya lo he dicho porque tampoco quiero cansarlos, una comparación a partir de 6 variables. 6 variables. No sin antes decir o hacer una nota en torno a la relación que en el siglo XX ha existido, la fuerte relación entre la agenda liberal y el proceso democratizador. A fines del siglo XIX, premonitoriamente, John Stuart Mill estableció la agenda que el liberalismo desplegó a lo largo del siglo XX. Me refiero a los 3 grandes temas que están expuestos en la obra de Mill, ¿no? En la obra de Mill. Llámese el ensayo sobre la libertad,
llámese el utilitarismo, llámese el gobierno representativo, para citar tres de las obras más importantes de Mill. ¿Cuáles son esos tres grandes temas que fueron parte de la agenda liberal del siglo XX que terminó profundizando el proceso democrático? Primero, la necesidad de que el sistema representativo reflejara la diversidad de la sociedad civil, para lo cual propuso el abandono del sistema electoral mayoritario y su sustitución por uno proporcional. Dicho sea de paso, quienes conocen un poquito de derecho electoral o de procesos electorales sabrán que el mundo tiene básicamente dos grandes sistemas electorales, el mayoritario y el proporcional. Es más, teóricos como Dieter Nolen, por ejemplo, señalan que los sistemas mayoritarios son propios, aunque no siempre, o se identifican, si se quiere, con sociedades más homogéneas, y los sistemas proporcionales se identifican con sociedades más heterogéneas, ¿no? Heterogéneas. América Latina, en su mayoría, casi en su totalidad, diría yo, optó desde hace ya mucho tiempo por sistemas electorales proporcionales, ¿no? Porque casualmente, y para tomar una frase un poco poética, pues América Latina y el Perú son un crisol de razas. El segundo tema, planteado por Mill como la agenda liberal del siglo XX, es el desarrollo de una democracia fundada, vuelvo, en la deliberación de los asuntos públicos y por tanto en el debate de las ideas y de las políticas públicas, ¿no? Entonces, el liberalismo le imprime también al proceso democratizador esta apuesta que pasa por deliberarlo todo entre comillas, me refiero básicamente a los asuntos públicos, asuntos de interés general, ideas y políticas públicas. Y la tercera variable que incorpora el liberalismo, reconociendo lo que ya desde la perspectiva republicana se había reconocido en torno a la soberanía del pueblo, está vinculado con la idea de la transparencia y el accountability de la función pública. Esos son los tres grandes motores, digámoslo así, que han impulsado la maquinaria liberal y con ello la profundización de la democracia en el siglo XX. Ahora, también tuvo una especial preocupación, ¿ok? Y este es un tema muy actual, por la salvaguarda de las libertades y los derechos de la mujer y de las minorías, por ejemplo, ¿no? El derecho a la transgresión, la desobediencia a la ley, ¿no? Tímidamente este último punto, pero no podría identificarlo en el pensamiento liberal miliano. Las propuestas liberales milianas, entonces, abrieron el liberalismo hacia la democracia, ¿no? Abrieron el liberalismo hacia la democracia. Los interesados en esta parte de la obra de Mill, sumado a los textos que ya he señalado, pueden revisar también el famoso ensayo que él tituló El sometimiento de las mujeres, ¿no? El sometimiento de las mujeres. Como ustedes bien saben, Mill fue uno de los primeros en defender en el Parlamento británico la tesis la tesis del derecho de sufragio a favor de las mujeres, ¿no? A favor de las mujeres. Es más, durante los inicios del siglo XX, ¿no? El gran tema de la democracia fue justamente el voto universal. Para usar una frase muy, muy juvenil, digamos que Mill la vio, ¿no? Vio que la gran reforma a nivel de sufragio, a nivel electoral, era incorporar a la otra parte del mundo en el padrón electoral de las democracias occidentales, incorporar a las mujeres, ¿no? Y desde allí se inició un proceso de progresiva extensión de derechos y libertades a las minorías discriminadas del sistema político, por razones étnicas, ideológicas, de género. Este es el fundamento también, por ejemplo, que ustedes van a encontrar detrás de la legislación electoral
que aprueba o apuesta por una ley de cuotas o por la paridad y la alternancia en la conformación de las listas parlamentarias. Entonces, viendo el siglo XX, la edad contemporánea, voy a hacer referencia a siete diría yo, siete variables, siete temas, siete tópicos que nos permiten relacionar, comparar republicanismo y liberalismo, ¿no? Nuevamente, el primero de ellos yo he denominado como el pasado está presente. ¿Por qué creo que el pasado está presente? Porque el siglo XX nos presenta dos miradas, sobre todo, diría yo, en los últimos 50 años, ¿no? Luego de la Segunda Guerra Mundial y la hegemonía política, social, económica de los Estados Unidos. Dos miradas. Una, de corte liberal, de corte lockeano, si se quiere, que nos propone a un ser humano presocial que se rige por leyes naturales, que adora su libertad y que no tiene arraigo en ninguna sociedad histórica y concreta. Nuevamente, esa tesis hace o convierte al individuo en el gran sujeto de la historia, en el gran sujeto de la historia. En cambio, la teoría republicana apela a un ser humano inserto en una sociedad histórica, enraizado en una comunidad concreta, que participa de las ideas y de los valores colectivos. El amor a la patria y la Constitución significan, por ejemplo, ese arraigo. Independientemente del reconocimiento que nuestro texto constitucional y los textos constitucionales de América Latina han hecho en torno a las libertades públicas, las libertades civiles, yo creo que en este punto, la huella republicana tiene una mayor presencia. Apelar en los textos constitucionales a frases como interés general, bien común, bienestar general, no es otra cosa que el uso de frases en clave republicana, Un segundo punto que a mí me parece también interesante abordar está referido a los límites a la libertad en el Estado constitucional, ¿no? En el Estado constitucional. ¿Tiene la libertad límites? ¿Es posible establecer límites a la libertad? Comparto una breve reflexión. Hay que aceptar que el lenguaje republicano, ¿ok?, es más intenso y enfático que el del liberalismo al momento de precisar que la libertad como principio admite ciertas limitaciones, ¿ok? O que la libertad de los unos se detiene allí donde empieza la libertad del otro. Una frase clásica en el mundo jurídico. De este modo, lo contrario de la libertad es limitar, justamente, impedir, obstaculizar la libre voluntad de las personas. Mientras que para el republicanismo y su libertad, entendida como no dominación, la libertad es todo aquello que se opone a la dependencia y la vulnerabilidad de las personas. ¿Okay? Por eso es que en una tesis republicana se admiten restricciones a la libertad porque se entiende que esas restricciones amplían libertades adicionales, ¿no? Amplían libertades adicionales. Para poner un ejemplo, quienes apostamos o defendemos o creemos que el voto debe ser obligatorio, lo hacemos desde una lógica más republicana que liberal. Eso es clarísimo, ¿no? Eso es clarísimo. Porque lo asociamos también a esta idea de virtud cívica,
de participación en los asuntos de la polis. Y porque también lo asociamos con esta diferencia entre libertad negativa y libertad positiva. Entendía la libertad positiva como un espacio en el cual el Estado puede establecer restricciones. Pero ambas libertades, la republicana y la liberal, nuevamente se van a encontrar en un marco común, en que unos y otros consideran, tanto liberales como republicanos, que la libertad se encuentra garantizada por la existencia de un Estado constitucional fuerte. Ojo, ojo. Cuando hablo de Estado constitucional fuerte, no estoy haciendo referencia a un Estado gigante, elefantiásico, paquidérmico, no. Un Estado fuerte es el Estado que es capaz, ¿ok?, de cumplir con eficacia y eficiencia sus finalidades. Una de ellas, casualmente, es justamente el imperio de la ley. Si el Estado no es capaz de garantizar el imperio de la ley, entonces nuestra república o nuestra democracia, ya sea en perspectiva republicana, perspectiva liberal, flaquea. ¿Ok? Flaquea. Un tercer elemento está referido a la idea de comunidad e individuo. Hay quienes argumentan que el republicanismo concibe a la comunidad política como un todo superior y anterior a los individuos que la componen, y que el liberalismo, por su parte, postula lo contrario, ¿no?, que los individuos son anteriores y superiores a la comunidad. Sobre este punto, un poco rescatando lo dicho por Maquiavelo, la virtud cívica del republicanismo lo que nos propone, ¿no?, es la supremacía del amor a la patria y a la Constitución por sobre los intereses particulares, ¿no?, lo que en algún momento Maquiavelo denominaría las razones de Estado, ¿no?, las razones de Estado. Y el liberalismo concibe al todo de la comunidad política como un garante de la vida, la libertad y los bienes de los individuos que la componen. Entiende a la comunidad como garante de la libertad individual, ¿no? En el caso del republicanismo, si se quiere, se entiende a la libertad individual como parte de la vida en comunidad. ¿Ok? Ahora, acá una frase que a mí me gusta, la rescaté de un libro que hace referencia a la obra de Rawls, de John Rawls, en el liberalismo político. Rawls dice, si hay algún amor en el liberalismo, no es o no debería ser a la patria, ni a la comunidad, debería ser a la Constitución. A la Constitución. Cuarta, porque me acaban de enviar un mensaje diciendo que a las 3:45 arrancan las preguntas, pero la verdad es que me gustaría terminar esta pequeña reflexión que preparé para el día de hoy. La cuarta variable está relacionada con la virtud cívica y el derecho. Mientras el republicanismo concibe a la virtud cívica como el cemento de la comunidad política, el liberalismo la pone entre paréntesis, ¿no?, y la sustituye por un principio fuerte de consentimiento. Dicho esto, hay que decir que el republicanismo, en la esfera de la moral pública, ¿no?, prioriza la idea de la persona, que debe ser el ciudadano, para conseguir sus propios fines en armonía con los fines de la comunidad. En cambio, el liberalismo define lo que el ciudadano puede hacer de conformidad con las reglas y el derecho. Entonces, desde esta perspectiva, la mirada moral del republicanismo está determinada por la virtud cívica. En cambio, la del liberalismo está determinada por el derecho. Así, la república será tanto más feliz cuando mayor sea el número de ciudadanos virtuosos que la pueblen, en la lógica republicana. En la lógica liberal, esa felicidad está vinculada con el sometimiento o el cumplimiento de la ley. De la ley. Una quinta mirada está vinculada con la concepción de la ley y la libertad, ¿no? La idea de la libertad como no dominación
republicana, conduce a una cierta concepción de los derechos que es propia de esta corriente, ¿no? Y que tiene matices con la corriente liberal. El liberalismo deriva su concepción sobre los derechos en gran medida a partir de la idea de derechos naturales, de los cuales somos portadores todos los individuos, ¿no? Desde estos derechos naturales, los derechos reconocidos por la Constitución y las leyes, como la libertad de conciencia, religiosa, de pensamiento, opinión, prensa, asociación, tienen por objetivo protegernos o proteger a los individuos de la acción arbitraria de los demás y del Estado. El republicanismo, en cambio, desde su concepción de la libertad como no dominación, concibe a la ley como una regla racional, positiva, que constituye o pone en existencia la libertad, ¿no? De ese modo, para el republicanismo, la ley promueve la independencia de los individuos en armonía con la libertad de la misma comunidad. Un sexto punto está vinculado con la neutralidad del Estado, ¿no? La neutralidad del Estado. Esta idea de laicidad, por ejemplo, es una idea que bebe de las fuentes del republicanismo y del liberalismo también, ¿no? Ahí está, ahí está. El famoso artículo de la Constitución que reconoce que el Estado peruano no es confesional y que tiene una relación respetuosa, si se quiere, de colaboración con las entidades, es un artículo que tiene un sello, una mirada republicana y liberal. Sobre la neutralidad del Estado, diríamos que el liberalismo contemporáneo, que con John Rawls pretende ser puramente político, afirma que el Estado debe ser neutral respecto de todas las concepciones del bien, religiosas, filosóficas y morales, que sustentan los miembros de la comunidad. De este modo, el Estado satisface una demanda que proviene del pluralismo propio de la sociedad civil, ¿no? Así como se elige un sistema electoral proporcional, porque se entiende que somos una sociedad diversa, heterogénea, se plantea también la idea de neutralidad estatal atendiendo justamente a estas características, ¿no? Si el Estado, dicen los liberales y también los republicanos, adoptase como oficial una concepción del bien, el resto quedaría en situación de desigualdad y probablemente de sujeción o dominación. Ahora, el republicanismo tiene ciertos matices, ¿no?, con relación a la tesis de la neutralidad liberal, y adopta más bien una concepción del bien racional, universal, no sectario, ¿no?, que algunos dominan como laicista, y que por lo mismo supone el respeto también de las concepciones particulares del bien presentes en la sociedad civil. El republicanismo deja a la libre elección de los individuos la adopción de una determinada concepción de bien, sujeta, sin lugar a dudas, a la libertad propia que la Constitución le concede o reconoce a los ciudadanos, ¿no?, a los ciudadanos. Quiero terminar, en todo caso, aprovechar la oportunidad, ya que hemos hablado de algunos artículos de la Constitución, ya que hemos hablado de los fundamentos que se encuentran detrás de esos artículos y que se encuentran vinculados, valga la redundancia, con la mirada republicana, liberal, ya que hemos hablado de el impacto o la influencia que han tenido tanto el liberalismo como el republicanismo en el proceso democratizador en el Perú y en América Latina, quisiera cerrar esta velada haciendo alusión a la manera como el principio democrático y republicano de Estado ha sido desarrollado, yo diría tímidamente, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Yo también, como ustedes, pues, y como me lo marcan acá los organizadores, tengo otras actividades a partir de las 4 de la tarde, pero no me quiero ir sin antes alcanzarles estos datos. Primero, sobre los alcances del principio democrático y republicano, el Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico 10 de la sentencia 0048-2004, acción de inconstitucionalidad o proceso de inconstitucionalidad, el famoso caso de las regalías mineras, dice lo siguiente:
De una interpretación de los artículos 3 y 43 de nuestra Constitución, los que yo he señalado al inicio de esta conversación, el Estado peruano se erige como uno social y democrático de derecho. Esto es, dice el TC, un Estado que sin desconocer los intereses individuales, los integra a los intereses de la sociedad, bajo el entendido que la realización de los primeros no puede darse sin el concurso de los segundos. Si ustedes me preguntan cuál es la mirada que tiene el TC en este párrafo, les digo que es una mirada republicana. En cuanto a cómo el Estado democrático y republicano, el principio democrático y republicano de Estado define las competencias estatales, el TC, en la sentencia 31-2005, también proceso de inconstitucionalidad, en el famoso caso comercialización de calzado y ropa usada, dice, el Estado peruano es unitario y descentralizado, integrado por los gobiernos regionales y locales, quienes tienen una autonomía administrativa, ¿no?, económica y política. Ambos asumen deberes concretos que se derivan del principio de lealtad. El primero observa el principio de lealtad regional, implicando su cooperación y colaboración con los gobiernos regionales. El último asume el principio de lealtad nacional, no afectando fines estatales, es decir, evitar emitir normas que contravienen los intereses nacionales. Nuevamente, la idea de una ley, una constitución, una república, una nación, un Estado. Esa mirada, creo yo, es una mirada republicana. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos básicos que se desprenden del principio democrático y republicano de Estado, dice el TC? Eso ustedes lo van a encontrar en, ojo, el fundamento de la sentencia que cité anteriormente es el fundamento 11. Eso ustedes lo van a encontrar en el fundamento 4 y 8 de la sentencia 0-2002-2006, proceso competencial. El caso Pablo Miguel Fabián Martínez y otros, ¿no? Dice, se reitera que la configuración del Estado democrático requiere de dos aspectos básicos, dice el TC. La existencia de condiciones materiales para alcanzar sus presupuestos, lo que exige una relación directa con las posibilidades reales y objetivas del Estado y con una participación activa de los ciudadanos en el quehacer estatal. Y B, la identificación del Estado con los fines de su contenido social, de forma tal que pueda evaluar con criterio prudente tanto los contextos que justifiquen su accionar como su abstención, evitando tornarse en obstáculo para el desarrollo social. Ustedes podrán también apreciar aquí una impronta republicana, ¿no?, republicana, que trata de buscar la armonía entre los intereses estatales, los intereses de los individuos, pero al mismo tiempo un compromiso real, claro, con la promoción de la participación activa de los ciudadanos en el quehacer estatal. Sobre el contenido de este principio, el TC, en el fundamento 12 de la sentencia 4677-2004, acción de amparo, caso Confederación General de Trabajadores, señala que el principio democrático no solo reconoce la soberanía popular y la supremacía constitucional, sino que implica que ello se proyecte como una realidad constante. Asimismo, la democracia se fundamenta en la aceptación de que la persona humana y su dignidad son el inicio y el fin del Estado. Ahí hay una mirada muy liberal también, por lo que su participación en la vida política, participación, virtud cívica, republicanismo, es indispensable para maximizar el respeto a la totalidad de sus derechos constitucionales. Liberalismo, lockeano. Finalmente, bueno, cuatro puntos más. Sobre la relación del principio democrático con las libertades, el TCE en su sentencia 27-2005, acción de inconstitucionalidad, caso Colegio de Periodistas del Perú,
señaló que el ejercicio profesional del periodismo, por ende las libertades informativas, cuando se realizan de manera democrática, se convierte, señala el TC, en un elemento esencial que permite el fortalecimiento y el desarrollo de las instituciones democráticas, fundamento 26. Sobre democracia y cultura, a partir del principio democrático, el TC ha dicho que esta relación se manifiesta en tres aspectos. Fundamento jurídico 4, caso Ley de Tributación y Espectáculos Públicos. En primer lugar, dice, el respeto a todas las manifestaciones artísticas, intelectuales, técnicas y científicas, así como la propiedad y valores de las comunidades campesinas y nativas. En segundo lugar, promover los actos que respondan al interés general, nuevamente, la idea de interés general, bien común, contribuyendo al fortalecimiento de la formación de la identidad nacional. En tercer lugar, no promover aquellos actos que, pudiendo ser culturales o encubrirse en lo cultural, transgreden el derecho fundamental a la tranquilidad y a un ambiente equilibrado. Tremenda frase si la contextualizamos o la analizamos a la luz de lo que el Tribunal Constitucional ha fallado en la reciente sentencia sobre las corridas de toros. Asimismo, el tribunal, sobre la relación principio democrático y derecho de las minorías, en la sentencia 05-2006, Fundamento Jurídico 17, caso Jorge Santiesteban de Noriega y otros 5.000 ciudadanos, dice, el Congreso expide normas, ¿no?, hablando del principio democrático, ¿no?, o debería expedir normas que deben perseguir la eficacia de los derechos fundamentales, favoreciendo el derecho de las minorías, ¿no?, de alcanzar el goce y el respeto de los derechos fundamentales mediante la adopción de medidas de carácter general o especial, según los diversos factores existentes a nivel económico, político y social en el país, ¿no? Y finalmente, queridos amigos, para terminar, a partir del reconocimiento del principio democrático y republicano de Estado, el Tribunal Constitucional en el Fundamento 15 de la sentencia 48-2004, caso Regalías Mineras, dice sobre la relación democracia y empresa. La empresa privada, como parte importante de la sociedad, tiene especial responsabilidad frente al Estado, debiendo realizar su actividad en armonía con el bien común y el interés general. Ahora que escasean los fármacos y medicamentos de primera necesidad en el marco de la lucha contra la COVID, sería interesante repasar estos postulados que el tribunal ha hecho sobre el principio democrático y republicano de Estado y cómo éste debe proyectarse a nivel constitucional, político, social y económico en nuestro país. Muchas gracias por haberme escuchado, por haberme prestado atención y conmigo será hasta otra oportunidad. Profesor, muchas gracias por la exposición brindada.